Ya todos pusieron que sí. Falto yo. Ay, Dios mío, Todos pongan sí, aunque esté desgreñada. ¿Y qué? no puedo evitarlo. No, además es parte de tu personalidad. Sí, prefiero que te veas despeinada como la señorita Rottenmeier de Heidi, ¿no? Así se llamaba. Una señorita muy seria. Bueno, gracias por estar aquí a todos los que están poniendo play y a lo mejor piensan que estoy loca y sí es cierto. O sea, no se perro confundan, esto es real. Pero hoy quiero hablar de algo muy padre. Bueno, a mí es algo que me erotiza, que me fascina, que me divierte, o sea, a veces quiero estar sola para seguirle dando y se llama pensar, ¿no? No digo que piense genialidades, pero a cómo me gusta, ¿no? Eso sí es cierto. Perdón por interrumpirte, Gaby, pero creo que no estás centrada en la imagen o soy yo nada más el que veo, No, mal. Gaby está más tendiente hacia la izquierda. Y estás en un rincón del alma. En un rincón de la... No importa, o sea... Más a tu izquierda. Eres un poquito más a tu izquierda. A ver, ya sé qué quieren decir. Eso. Ok, esto es el talk de mis amigos, de los que están aquí en este programa. Les preocupa mucho que yo esté sentada, pero nunca estoy centrada, por eso estoy loca. Sí, por eso siempre. No. Pero bueno, no importa. Les voy a presentar a estas personas que tuvieron la amabilidad de venir, que no sufren de mi problemita. Entonces, se van a presentar Mónica del Valle, Mónica Graue, Shio y Oscar en el turno que quieran. Pues en el orden que nos mencionaste, si te parece bien. Me parece perfecto. Yo soy Mónica del Valle y, bueno, primera de cuentas, conozco a Gabriela desde hace casi 50 años, igual que a la Graue. Entonces, imagínense que nos une un largo tiempo y un largo recorrido. Yo tengo varias gorras puestas. En este momento tengo la gorra de psicóloga, tengo la gorra de escritora y próximamente ya en funciones tengo gorra de actriz. ¡Wow! Tengo esas tres vetas que me apasionan, son varias vocaciones, no son las únicas de mi vida, pero es lo que en este momento me apasiona. Mucho gusto. Gracias. Yo soy la otra Mónica Graue, que también conozco a Gabriela y a Mónica del Valle desde hace 50 años. No hagan cuentas de la edad, pero bueno, tenemos miles de patoaventuras, pero miles que contar juntas, pero no se las podemos contar. Entonces, nada más es para que se queden con el antojo. Así es. Yo, bueno, yo soy psicóloga de profesión y de maestría en desarrollo humano y me dedico a la búsqueda de ejecutivos. Mi mundo es un poco diferente al de los demás participantes. Entonces, mis experiencias y mis, digamos, de donde a veces nutro algunas cosas es de estas relaciones que tengo en el mundo de los ejecutivos. No, pues qué increíble, porque precisamente yo tengo como 200,000 cachuchas y me gusta la ciencia, me gusta el mundo de los negocios. Digo, yo no hago negocios porque si me dieran el SARA a administrar, lo dejo sin avena, no, sin arena, sin arena, como en 3 días, ¿no? Entonces, pero sí, me encanta estar con personas que son distintas a mí, porque para mí el infierno sería que estuviera en un lugar con puras Gabrielas Monroy. Ay, no, qué horrible. Entonces, sí, francamente, no. O sea, me gusta el otro. Me gusta ver a las otras personas que tienen un mundo diferente. Y ahora voy a darle la palabra a Shio y luego a Os. Yo soy Xiomara, tengo, pues no sé, ¿qué serán? Unos 4 años de conocernos, no sé. Y realmente nos conocemos en línea. Y empezamos a trabajar juntas en el proyecto de Gabriela, de Susurros de Colibrí. Y pues de ahí surgió una amistad. Somos muy... Yo no pienso tanto así como
porque soy muy de sentir, entonces va a ser buena la contraparte. Y pues aquí feliz de estar, o sea, me encanta, no sé, o sea, pinto, hago joyería, escultura, tengo terapias alternativas, me encanta la gente también, me encanta el mar, estoy viviendo cerca del mar, así que, bueno, en el mar. Qué rico, Sí. qué rico, qué lugar, nada más de cómo huele el mar, me fascina. No, de mar, y es mar frío, que qué maravilla, ¿eh? Porque como que ya a Sí. estas edades el calor no. No, 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 francamente, aquí por primera vez en este bosque está haciendo un poco de calor, pero sé que mucha gente le está pasando pésimo, ¿no? Sí, cara. Pero bueno, creo que Oscar sí tiene mucho calor porque el León, yo me acuerdo que hace calor. Sí, está haciendo mucho calor por acá. Insoportable. La verdad es que recién llovió y en vez de refrescar, pues tú sabes que la humedad se siente un poco Ahora, más intenso, entonces pues sí estamos batallando un poco. Pues yo me llamo Oscar Muñiz y soy físico de profesión. Doy clases de física y matemáticas en la Universidad Iberoamericana y soy comerciante también. Conozco a Gaby, yo creo que hace unos 5 o 6 años, ¿verdad, Gaby? Sí. A partir de un grupo de Facebook, ahí la contacté y pues nos empezamos a hacer muy buenos amigos a distancia, porque no tengo el honor de conocerla personalmente. Sin embargo, pues hemos tenido una conexión muy especial, ¿verdad, Gaby? Yo creo que sí, que la tecnología sí da chance de eso. Bueno, para mí fue un bálsamo durante la pandemia, porque digo, no es lo mismo que yo le llamo la realidad compartida, que es cuando estás con la gente en un espacio físico, pero sí está padre. O sea, sí, a mí sí me gusta vivir con los supersónicos. Claro. A mí me gustaban más los supersónicos que los picapiedras siempre. O sea, yo sí quería el teléfono acá y apretarle una fregadera que sea chiquita y todas esas cosas. Y que Sí, el coche te verdad que haga sí. portafolio. Ay, Que es lo estacionar máximo. el coche se haga un portafolio. Sí, a mí eso me encantaba y luego que la robotina diera de no, la comer. robotina era lo máximo. Era lo máximo, era así, yo quiero 5 robotinos, neta, sí, me gusta mucho. Y quiero empezar este programa sobre pensar, leyendo una cosa de Sagan que dice, si no podemos pensar por nosotros mismos, si somos incapaces de cuestionar la autoridad, somos pura masilla en manos de los que ejercen el poder. Pero si los ciudadanos reciben una educación y forman sus propias opiniones, los que están en el poder trabajan para nosotros. En todos los países se debe enseñar a los niños el método científico y las razones para la existencia de una declaración de derechos. Con ello se adquiere cierta decencia, humildad y espíritu de comunidad. En este mundo poseído por demonios, quizás sea eso lo único que nos aísla de la oscuridad que nos rodea. Entonces, bueno, pues yo quisiera empezar a que cada quien me comparta, no sé, cómo, si hacen alguna definición de pensar o metáfora sobre pensar o qué es pensar para ustedes. Yo quisiera decir que, o sea, creo que tomando un poco de lo que dice Sagan, pero a lo mejor no tan elaborado, para mí sí pensar es un proceso. Entonces, puede ser diferente cada persona tendrá un proceso. Y a mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, tú, o sea, que te conozco hace mucho, que en tu proceso, por ejemplo, el lenguaje, cómo utilizas el lenguaje, cómo te enriquece el lenguaje y cómo nos enriquece a los demás, sí proviene de un proceso de pensamiento. Pues cuando lees a Sagan, a quien sea, o sea, gente que ha reflexionado, me parece que ese proceso es lo que ha hecho que el proceso de pensar y de sentir se puedan ver como algo conectado. Si lo vieras como un solo camino lineal de lo que sea, o sea, entonces te llegaría por, no sé, por inspiración divina el pensamiento, ¿no? Y entonces la creencia mágica sería, ay, yo pensé esto porque me lo mandó Dios o quien sea, ¿no?
En cambio, cuando piensas que es un proceso, quiere decir que tú mismo lo has generado con la educación, con Ujú. lectura o con lo que sea, o viendo las estrellas, ¿no? Porque hubo gente que también no tenía esa posibilidad de leer, pero veía y sabía astronomía. Ujú. A mí me enriquece mucho cuando yo hablo con alguien que veo que en su proceso de pensamiento sí como incluye diferentes cosas, diferentes teorías o diferentes formas de lo que sea, o sea, hasta cantando, no importa. Sí. Para mí sí el pensamiento sería un proceso. Ay, sí, es tan, o sea, sí, concuerdo en que es, cada quien tiene su proceso y no sé por qué con Shio, que es artista visual, o sea, cuando me compartes, por ejemplo, que tú piensas viendo imágenes Ujú. y cómo esto de repente te permite, si haces cerámica, como conectar con la tierra contigo, con la imagen, pero que está en 3D, ¿no? Estás forjando un X, lo que sea, la bailarina. Sí, fíjate, yo creo que tiene mucho que ver con la observación, algo que decía Mónica Grauer, Mónica 2, no sé cuál. Sí, Sí. Las dos somos uno. Las dos somos exacto. uno. Ah, bueno. Pero por alfabeto del Valle va antes que yo. Ah, ok, Ah, ok. Es su venerable edad. sí, También soy como mayor, soy lo mayor. que habla de, por ejemplo, puedes pensar hasta observando las estrellas. Para mí, parte del pensamiento es observación. O sea, mucha gente no tiene las disciplinas ni la educación formal, o sea, o de escuela, como pues ustedes, como yo, pues, o sea, como nosotros. Pero yo creo que la gente, cuando está en contacto con la naturaleza y tiene que observar la naturaleza, necesita pensar. O sea, tú ves todo tu entorno y necesitas ver, analizar cómo te vas a mover y todo, no puede ser todo sentir. O sea, tienes que observar y preguntarte, ok, cómo se mueven las estrellas hoy y todo. Entonces, ese es un ejercicio de observación para mí. Y yo quisiera agregar algo. Pensar, y segura, o sea, no sé si sea mi definición, pero es lo que me viene ahorita de escuchar esto. Pensar es algo que uno tiene que hacer en el presente y sobre el presente, si no está uno haciéndose una paja. O sea, si me voy al pasado y estoy debrayando en el pasado y no es que yo hubiera hecho esto, eso no es pensar. Y es irme al futuro en el, ¿y qué va a pasar? Y se me va a declarar, eso tampoco es pensar. Yo puedo hacer planes, claro que puedo hacer planes. Voy a hacer esto el día de mañana y voy a tener una junta y la voy a armar así, la. Pero hay que estar en el presente. Y cuando escucho también a Shio, ¿cómo? O sea, no puedo observar si no estoy en el presente, porque si no, no estoy ni ahí. No te conectas con eso que está afuera. Es Es que que este instrumento, este vehículo que nos dieron, que es el cuerpo, está muy grueso, pero yo quería, o invité más bien a Oscar, porque quiero hacer mucho hincapié en cómo en el siglo XVII empezamos a hacer investigación científica como hoy hacemos la investigación científica. Porque de repente alguien que se llamaba Descartes, antes de la Ilustración, o sea, en esa transición entre el medioevo y la Ilustración, que es el Renacimiento, dijo, pienso, luego existo. Y obviamente además era un matemático brutal, ¿no? Entonces, el darte cuenta que la duda, o sea, dudar, para él era igual a pensar. Y entonces de ahí viene esto de voy a observar, pero luego voy a hacer experimentos, voy a medir, a pensar, o sea, voy a escribir el proceso que seguí. Y si lo hago bien, cualquier otro que sea científico va a poder seguir ese proceso. Y entonces empieza, no, él no hace el método científico, pero vaya, abre la puerta a ese pienso, luego existo, porque él venía de aquí los que piensan, o sea, no hay nada que pensar, amiguitos. Aquí todo lo que pasa y pasó y pasará está en la Biblia y la gente religiosa es la que te dice qué vas a pensar y creer
Y si no entiendes, o sea, hay una anécdota real, y ahorita le doy la palabra a Oscar, de en esta época anterior a Descartes, algún científico dijo, hay unas manchas en el sol. Y entonces fueron a la Biblia y dijeron, no, pues no hay ningún pasaje de la Biblia donde diga que hay manchas en el sol. Y luego alguien más dijo, pero tampoco Aristóteles dijo que hay manchas en el sol. Entonces la contestación fue, es un problema visual, no hay manchas en el sol. ¿Ok? Y llega esto, güey, y de repente dice, pienso, luego existo, y llegamos al método científico, porque si no, este señor no haría física. ¿Crees? Yo creo que sin pensamiento científico, pues no puedes alucinar. O sea, la cantidad de matemáticas que tienes que saber hablar, porque es un idioma, para poderte comunicar con los otros güeyes, más allá de, ay, pues a mí se me ocurre que como que si se agarra una manzana y la avienta se va a caer. O sea, no tienes que demostrar en un lenguaje que todos acordaron que era el chingón, que se llama matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy debrayando mucho. Háblanos del método científico como algo que nos ha ayudado a pensar en ciencia. Hay muchas formas de pensar. Sí, claro. A mí me gustaría abordar el tema a partir de este concepto que propusiste del pensamiento. Yo sí tomo la idea de que el pensamiento también, como Mónica Graue, es un proceso cognitivo. Eso quiere decir que es un proceso que nos permite adquirir conocimiento. Entonces podemos adquirir conocimiento no solamente por un proceso de pensamiento, sino también a veces por los propios sentidos. Cuando usamos nuestros sentidos, conocemos nuestro entorno, o a veces inconscientemente, por hábitos que llevamos haciendo con mucha frecuencia, es decir, a partir de la experiencia, conocemos nuestro entorno también, ¿no? Entonces hay varias dimensiones en las que uno puede adquirir el conocimiento, ¿no? Entonces el pensamiento, digamos que es como el que está más ligado a la razón, ¿verdad? Como dice Gaby, todo esto se empieza a tomar en serio pues desde los griegos, ¿verdad? Desde Aristóteles, pasando también por Santo Tomás de Aquino y San Agustín, etcétera. Y Descartes ahí parece que sí demarca muy bien un antes y un después, ¿no? Entonces, pues digamos que el pensamiento podríamos pensarlo como un razonamiento lógico. Entonces, cuando hablamos de un razonamiento lógico, pues indiscutiblemente tenemos que pensar en la lógica. ¿Okay? Entonces, la lógica es un poquito más universal que incluso que las ciencias naturales, que las matemáticas. La lógica se puede usar, es una herramienta, se puede usar desde la física, la teología, la sociología, el arte, etcétera. Y pues solamente es tener un sistema, ¿verdad? Donde tengamos algunas premisas que damos nosotros por verdaderas, y a partir de ahí seguir las reglas de esta disciplina para que al final tengamos nosotros una conclusión, ¿sí? Y si esa conclusión corresponde a la realidad, o se puede decir que es verdad, ¿sí? Entonces, pues ahí ya estamos nosotros llevando a bien este proceso de pensamiento. Al final queremos nosotros conocer nuestro entorno y saber la verdad, ¿sí? Y entonces, para conectar ahora sí este concepto de pensamiento con el método científico, pues resulta que cómo es que nosotros nos damos cuenta que un argumento, una proposición es verdadera, si es verdadero. Pues digamos que como un criterio moderno, pues ha sido el método científico. Si el método científico te da la pauta
aunque no es actualmente tan riguroso, el método científico incluso actualmente se pone en duda. Se prefiere un método más flexible, que no sea tan rígido, porque las diferentes disciplinas son muy coloridas, ¿no? Entonces, ajustar una estructura específica para cada disciplina es muy complicado. Entonces, cada una Sí. de ellas tiene sus reglas, ¿sí? Entonces hay un poquito de libertad, un poquito de anarquismo, le llaman, ¿sí? Anarquismo del método. Qué padre. El autor que empieza a trabajar estos conceptos se llama Feyerabend. Es uno de los contemporáneos de la epistemología. Es posterior a Karl Popper, Lakatos, Kuhn, y otros por ahí que tal vez se me estén pasando. Entonces le da un poquito de flexibilidad, porque parece que no conviene un sistema tan rígido al momento No. de buscar la verdad. Y cita un ejemplo de cómo antes, por ejemplo, bien decía Gaby, que el criterio para que algo fuera verdad, pues se tomaba del clero, ¿verdad? De la iglesia. Y pareciera que el Estado, inclusive, cual fuera que, bueno, ya el Estado entra en una etapa moderna, ¿no? Entra en una etapa moderna, ¿no? Pero el Estado es muy influenciado en cierto momento en la historia por la iglesia, ¿no? Entonces, esta evolución de hacernos a un lado un poco, de separar esto de Dios y el Estado, pues lo vuelve a tomar Feyerabend, ¿sí? En donde el Estado tal vez debería de separarse a lo mejor un poquito también del método científico para poder tener criterios un poquito más flexibles, porque si ustedes observan, el Estado y sus instituciones toma como referencia evidencias probadas, ¿sí? Evidencias científicas, y a partir de eso le da pues ese atributo de verdad, ¿no? Entonces, no Pero estoy muy de ahí sí acuerdo. cuestionaría muchísimo eso, porque, digo, no sé en qué país, conozco países más bien en Europa que sí tienen ese estado basado en un positivismo, en el método científico, en lo que dicen las grandes corporaciones, porque la investigación científica no es pura y santa, tiene intereses. Entonces, sí conozco esos países, pero en México el método científico y que las cosas cuadren con el método científico, creo que es inexistente. O sea, Sí, aquí sí, el ya te lo método traes. se llama el chilazo. Si te lo traes aquí a México, a nuestro contexto, pues sí, las cosas son muy diferentes, ¿verdad? Me parece una tesis o una tesis no en el sentido de que solo es una propuesta X, sino que es un cuerpo de conocimiento. Lo que está planteando este señor está increíblemente interesante. Está muy rebelde, está muy Está rebelde. muy rebelde y me encantó sobre todo que dejara el binarismo de la lógica a la que mencionas, porque el problema de la lógica es que tendemos a construir a partir de los opuestos, sin aceptar la complejidad de la vida, de la realidad compartida, de lo que quieras. O sea, Imagínate, Gaby, en ciencias sociales, las no, hombre, investigaciones de ciencias sociales, o sea, claro, de otras realidades diferentes, o sea, métodos cuantitativos, cualitativos, que ya se vuelven, digamos, no binarios pero y qué importante que un señor como estos haga un dispositivo para decir, se puede investigar sin ser dogmático, rígido, Claro. sí, como y que que la hipótesis tenga que ser del método científico. sí, cada cosa necesita un abordaje distinto, y concuerdo en que es un proceso y que imagínate de lo que dio Descartes a lo que nos trajo Oscar. Creo que tenemos que hacer otro programa que trate solo de por qué, o sí, por qué la estética en la posmodernidad tiene una influencia sobre todas las demás ciencias, porque es una
es muy del arte el haber dicho que la realidad es compleja, ambigua, a veces resbaladiza y bueno, como que te das 7 vueltas y lo fregón del método científico también es que si alguien, la verdad es que puede cambiar y de hecho cambia porque se admite y se consensa, es democrático, el que cualquiera que maneje la metodología y le entienda pueda probar otra cosa o haga su propio protocolo de investigación y demuestre que eso que estábamos diciendo como verdad, pues no es tan cierto. Creo que Perdón que te es un hito lo que dijo este señor, no puedo pronunciar su nombre, pero algún día me lo va a... Feyerabend. Feyerabend. Sí, Okay. ya Luego nos lo escribes. Sí, más bien. Sí, me lo mandas y se los mando. Porque, sí, por okay. supuesto, En el chat. es que no lo abrí para que no se viera, pero yo se lo pido a Oscar y si nos hace ese favor, porque también, y hago una acotación al margen, cuando la gente tiene prejuicios sobre el edadismo, se pierde esto, ¿no? Yo cuando era chava platicaba con rucos y ahora que soy ruca platico con chavos y la edad para mí es irrelevante. O sea, no es lo más importante en la singularidad de alguien, porque cuando la gente piensa o siente así como Pero con fíjate que hay algo autenticidad, está que padrísimo, hemos ¿no? tocado, yo lo veo mucho en cosas de mi trabajo a veces, el tema es, hay gente que piensa y que siente, pero también hay veces que te vas por la intuición y la intuición es algo que está como en este in-between, ¿no? Entre el pensar y, o sea, porque tenías una idea, pero tienes un sentimiento, pero le llamas intuición o lo que sea, ¿no? Y, y sobre todo en el trabajo, porque hay muchísima gente que trabaja en México en una fábrica. Imagínate una fábrica que produce lo que quieras, una medicina, unos pañales, un shampoo, una comida, lo que sea. Y hay un proceso o sea, que ese trabajo requiere un proceso. Y muchos de ellos se ven mejorados gracias al pensamiento de inclusive personas que no tienen ni siquiera, o sea, tú pensarías, pues es que un ingeniero fue el que lo hizo. No, No, muchas veces a mí me ha tocado, por ejemplo, personalmente me tocó uno en una planta automotriz de que a alguien se le ocurrió en un montacargas decir, oigan, ¿y si pusiéramos escobas en la parte de atrás? Pues podríamos ir barriendo al mismo tiempo que yo voy manejando el montacargas. Y esa idea, por ejemplo, después ha hecho, bueno, surgieron muchas otras cosas a raíz de una idea, de un proceso de, nada más que pues sí, tenía que tener un sentido, porque si no te regresas la basura, ¿verdad? claro. Entonces, básicamente era, en ese proceso de pensamiento, es, oye, pues si le pongo escobas abajo, barro, me freno, hago la basura a un lado, me doy vuelta para X lugar, o sea, cómo hacer todo un proceso. Y no era una persona, evidentemente, con ningún estudio ni de método científico, ¿no? Pero su proceso de pensamiento le hizo hacer algo que generó un beneficio para la comunidad, porque hay menos basura, independientemente de cuánto cueste o no. Las escobas tampoco es que fueron algo Sí, tan... Pero es como esta parte del pensar sí ayuda a mejorar la vida de los demás. Y también el sentir, porque evidentemente, bueno, no puedes quitarlo. Pero si tú quieres mejorar la vida de las personas, en muchas ocasiones, el pensar es lo que te ayuda. O sea, claro. para descubrir algo, ¿no? O sea, no sea, los aviones, los coches, las medicinas, pero incluso o sea, un campesino que piensa y mejora su cultivo nos da un beneficio en nuestra comida. Así es. El pensar sí nos da un beneficio y no hay que minimizarlo, porque lo que tú Ay, decías no. al principio es que, no, es que ya todo mundo o sea, dejen de pensar, no, pues no, porque si No. dejamos de pensar, Piensen más.
Exacto, o sea, no habría los avances en la medicina, los avances en el campo, en lo que sea. Y, Totalmente de acuerdo. Y empieza porque no tengas requiere- confianza en ti, ¿no? y no requieren necesariamente de que sea... Estudios formales, no, no. Yo Pero he aparte, visto cosas yo asombrosas, sí. acá vengo llegando de un evento que es de una organización no lucrativa que se llama Enactus, donde muchachos jóvenes, estudiantes, que tienen que hacer una propuesta para su comunidad, o sea, de algún producto que mejora la comunidad. De verdad que yo me sorprendo cada año que me invitan de juez, porque digo, no puedo creer que, de veras, qué maravilla. Pensaron a raíz de un pequeño problema, o sea, si lo dijéramos como Oscar, una hipótesis, oye, ¿cómo mejoro esto? Pero, o sea, un cohete que hace que se polinicen ciertos campos, porque nos hemos ido acabando las abejas y sin abejas no hay planeta. Entonces, bueno, ¿cómo ayudar a esas abejas a polinizar? O sea, yo digo, qué maravilla que haya gente que sí se le ocurre hacer un cohete, Ay, sí. ¿no? Es que hay que pensar fuera de la caja. Y Sí. eso fue porque se sentaron y vieron en una plática con don Felipe, que era un campesino y que les empezó a contar, y cómo estos muchachos que conocían a don Felipe se sentaron y pensaron. O sea, no es nada más producto de No, la casualidad, ¿eh? No, 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 llegó la inspiración divina. Fue no. que empezaron a platicar entre ellos de que, oye, pues no, pues es que sí, don Felipe. A ver, vamos a preguntar esto de las abejas, y luego regresaban con don Felipe, y luego volvían a investigar y preguntaban sobre cómo se poliniza, y regresaban con don Felipe. Y ese proceso los llevó hoy a hacer un producto que yo digo, wow, o sea, Sí. Y fíjate, Mónica, estás diciendo algo que además es precioso. Se da este resultado del cohete que poliniza porque hablan entre ellos, porque van, vienen, pelotean, ven con don Felipe, regresa. Esa es parte también de la claro, porque experiencia. lo que decíamos era el lenguaje, cómo nos hace y cómo o sea, le decía yo a Gaby hace ratito, no, o sea, cómo el lenguaje nos hace que ese proceso de pensamiento se nos modifique o no, o nos ayude o no, o te haga confirmar teorías tuyas o no, o que alguien te diga, no, ¿sabes qué? Estás en la mensa, ¿no? O sea, No, no, sabes que es que nunca vamos a hacer una tecnología más chingona que el lenguaje. es El que sí, lenguaje porque hasta para hablar de matemáticas tienes que hablar, tienes que dominar el lenguaje, que es simbólico, que nos exacto, permite tener referentes, porque sin referentes, pues pensar viene de evaluar entre dos cosas. O sea, casi es una cuestión ética y de lógica. O sea, tienes que evaluar y sopesar, y entonces es que estás pensando. Eso es como se define etimológicamente. Y creo que de verdad ya vamos a tener que acabar este programa, y yo me quedo con algo que dijo un señor hace un poquito tiempo, que se llama Platón. Y dice, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce. El pensamiento es las riendas y los sentimientos los caballos. Entonces, nos vemos en el otro programa que vamos a tener, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este diálogo. Déjenos comentarios, sugerencias, preguntas, mentadas, lo que quieran, porque eso nos motiva y nos da sustancia como para saber como por dónde problematizar, porque para mí el pensamiento se estimula cuando me asombra algo y digo, ¿y esto cómo encaja? Sí, sí. Bueno, nos vemos pronto. Bye. Prontamente. Bye. No sé dónde está esto de pare la grabación, señor. Amigos, ténganme un poco. Paciencia. A ver, ya lo el encontré. botón de grabar, Ya, así, o sea, se llama grabar, desgrabar. Ok. o sea, grabas y desgrabas. ¿Estás seguro de que desea detener la grabación?